Capítulo 31. El precio de la inocencia, parte 2, fue la risa. Envió un escalofrío a través de su columna vertebral, como si perforara su alma. Demente. Maníaco. Malvado. Su cuerpo, palpitante de dolor, gritando de alivio, estaba siendo arrastrado por las escaleras, un saco negro cubría su rostro, prohibiéndole ver a sus atacantes. Sus rodillas chocando contra cada escalón, atrapado, sin importar cuánto intentara liberarse. Pero era la risa en lo que se estaba concentrando, la risa que hizo que su pecho se contrajera cuando su corazón comenzó a latir con fuerza en su cabeza. Por un momento, volvió a ser un niño de 11 años, siendo arrastrado a un infierno que quemaría cualquier sentido de inocencia que le quedara. El temor y la impotencia lo llenaron a medida que cada paso se hacía más largo. Llevaban tanto tiempo escalando que debían de estar en una especie de torre. Gritó, usó toda su fuerza para reunir cualquier sonido que pudiera alertar a alguien, cualquiera. Pero nada salió de su boca. Había sido silenciado, o le habían arrancado la capacidad de hablar por completo. «Déjenlo aquí, muchachos», dijo la voz jovialmente, riendo como un niño pequeño en un parque infantil. Había algo tan familiar al respecto, pero al mismo tiempo un poco extraño. «Bien muchachos, bien hecho. Ahora, vamos a divertirnos, ¿de acuerdo?» Crucio. El dolor, lo había soportado hace solo un par de días y, sin embargo, no podía recordar que fuera tan intenso. El silencio que siguió a sus intentos de gritar lo dejó sin refugio de la agonía, sin nada más en lo que concentrarse excepto en el dolor insuperable. Quería que se detuviera. Necesitaba que se detuviera. Desgarraría su cuerpo con sus propias manos, arrancaría cada uno de sus órganos uno por uno si eso pusiera fin a su tormento. Se convulsionó por el suelo, sin tener cuidado con su cuerpo mientras, sin querer, seguía golpeándose contra el suelo. Tal vez, si el dolor de los golpes era lo suficientemente fuerte, podría distraerlo de la maldición que recorre su cuerpo. No pudo soportarlo más. Cada segundo amplificaba el dolor 10 veces, estaba llegando a su punto de ruptura. No podía aguantar más, la urgencia de arrancarle los globos oculares, empalarle el cuello, hacer cualquier cosa para detener la tortura. Y luego se detuvo. La risa resonó dentro de su cabeza mientras permanecía desplomado en el suelo. Era una burla, una locura, como si el dolor inimaginable por el que había pasado no fuera más que una broma infantil. De repente, algo le golpeó la cara y lo hizo caer al suelo. Y la risa solo se hizo más fuerte. Se obligó a ignorar cómo su cuerpo temblaba violentamente, completamente fuera de su control, y alcanzó la bolsa que cubría su rostro. Se la quitó, cegado por las luces de la habitación, antes de que alguien lo golpeara de nuevo. Eres tan aburrido. Siempre necesitando arruinar la sorpresa. Crucio. La maldición lo golpeó y, una vez más, fue enviado a un nuevo reino de dolor. Rodó por el suelo, su voz finalmente rompiendo su garganta mientras gritaba una vez más. Pero luego todo terminó, la maldición duró solo un segundo. Justo cuando estaba a punto de suspirar de alivio, alguien lo agarró. Fue arrojado contra la pared, lo único que logró ver, el chorro de cabello negro de su ataque. Montague, graznó, sus piernas temblaban cuando se vio obligado a ponerse de pie. De repente aparecieron cadenas en sus muñecas, inmovilizándolo contra la pared, solo para ver a su atacante retroceder, mirándolo a través de lentes de montura redonda. ¿Montague? El chico se rió. Harry se quedó atónito en silencio, sus piernas finalmente cedieron cuando quedó colgando dolorosamente de las cadenas.
Parado a solo unos metros delante de él estaba él mismo, solo que no lo estaba. Su cabello, perfectamente en su lugar mientras le sonreía maliciosamente. Sus ojos, de un tono verde antinatural, demasiado vibrantes y seductores para ser cualquier cosa menos mágicos. Estaba impecablemente vestido con túnicas formales, sin siquiera una mancha de mugre en su cuerpo. ¿Estoy empezando a parecerme el viejo hijo de puta o qué? Dormitorios de quinto año de Slytherin, 4 de noviembre de 1995, 5:45 am, gritó antes de darse cuenta de que estaba despierto. Su corazón latía con fuerza contra su pecho, el sudor frío casi goteaba de su frente. Le tomó un par de momentos darse cuenta de que había saltado por completo de debajo de las sábanas, sentado sobre sus rodillas cerca del borde opuesto de la cama. Se obligó a respirar más despacio mientras sus manos agarraban las sábanas con fuerza, demasiado temblorosas para acostarse. Después de 4 años de pesadillas continuas, Harry estaba seguro de que habían perdido todo control que pudieran haber tenido sobre él. Desde esa noche de Halloween, Montague perseguía sus noches mientras lo atormentaba sutilmente durante el día. Esa noche se quedó con él, sin dejarlo nunca una vez, hasta que entró en contacto con Tom. Tom se había metido en su cabeza y lo había convertido en un infierno viviente diferente a todo lo que había experimentado antes, alimentándose de la semilla que Montague había plantado el año anterior. Fue solo una vez que los dementores llegaron a Hogwarts cuando Montague dejó de atormentar sus pesadillas, intercambiadas por terribles visiones, recuerdos, más perturbadores que cualquier cosa que Graham pudiera haberle hecho. ¿Cuántas pesadillas tuvo que sufrir antes de poder adormecerse ante ellas? ¿Desconectarlos como un estudiante idiota al final de la clase? Eres un monstruo. Las palabras resonaban dentro de su cabeza, susurrando constantemente hacia él, lo suficientemente fuerte como para que las escuchara por encima del sonido de su propia respiración. La mirada de puro disgusto y odio de Granger no debería haberlo afectado, esas palabras mordaces no habrían significado nada para él hace un par de meses. Pero siguió oyéndolos, siguió viéndola. Había llegado a preocuparse por su opinión sobre él durante su trabajo juntos en el DA. ¿O una parte de él estaba de acuerdo con ella? Harry inmediatamente negó con la cabeza, deshaciéndose de todos los pensamientos e imágenes que traía. Asegurarse de que los aurores siguieran el rastro que habían establecido para ellos había sido una agradable distracción, ganándose toda su atención y dejándolo sin nada en qué pensar. No los próximos exámenes parciales que se habían movido hacia la semana siguiente, y ciertamente no sobre los eventos reales de esa noche. Pero cuando los aurores se fueron, se llevaron la distracción con ellos, y la reacción de los otros estudiantes fue inmediatamente clara. Aquellos inconscientes hablaron en voz baja sobre Tracey y el ataque, sobre la seguridad dentro de la escuela después de que 2 estudiantes murieran con menos de 6 meses de diferencia. Sin embargo, hubo quienes pudieron ver a través de las mentiras. En su mayoría Slytherins que conocían muy bien su relación con Montague, algunos Ravenclaw demasiado inteligentes para su propio bien y el trío. Mientras que Granger lo había confrontado directamente, como la temeraria Gryffindor que era, los demás se mantuvieron lo más lejos posible de él. Sus ojos siempre buscándolo, como si él fuera a atacarlos repentinamente si no estuvieran mirando. Había miradas de miedo con una dosis de respeto, pero esas no eran las que le preocupaban. Fueron los del odio, los que prometían retribución por sus acciones, los que le hicieron mantener su varita más apretada que antes.
Su paranoia se había acumulado lentamente durante los últimos 3 días, lo que lo obligó a retirarse cada vez más a sí mismo y a la habitación. Junto con las clases de los últimos 3 días de la semana, habían sido canceladas. En su lugar, la mayoría de los profesores hablaron durante todo el período sobre los acontecimientos recientes, incluso pidiendo a los estudiantes que expresaran cómo se sentían. Otros, como Snape y McGonagall, evitaron esas sesiones y optaron por repasar para los exámenes de la próxima semana. Pero eso no le impidió revivir los hechos de esa noche incluso durante esas clases. Era como si el castillo lo obligara a tener en cuenta lo sucedido, que era lo último que deseaba hacer. Harry se levantó abruptamente de la cama y abrió las cortinas. Incluso sin poder mirar hacia afuera, sabía que todavía estaba oscuro. Pero eso no lo detuvo. Siguió con su rutina matutina habitual, apenas consciente de lo que estaba haciendo. Había estado distraído recientemente, su cuerpo se activó automáticamente sin que él siquiera se diera cuenta. La sensación de agua caliente cayendo sobre él no duró mucho, pero cuando salió de la ducha, Draco y Crabbe ya estaban afuera. Crabbe, que se estaba poniendo el jersey gris, apenas le prestaba atención, lo contrario de un Draco semidesnudo, que se había abrochado la mitad de los botones de la camisa y lo miraba con aprensión. Habían pasado días desde que los aurores se habían ido y, sin embargo, los 6 no se habían hablado entre ellos. Había sido parte de las órdenes de Snape, mantener tanta distancia entre ellos hasta que terminara el juicio de Tracey. Incluso se habían acostumbrado a mezclarse con las otras casas durante las clases para evitar que los colocaran uno al lado del otro. La soledad empeoró las cosas, dándole demasiado tiempo en sus manos para gastar dentro de su propia mente. Se había sorprendido mirando a Theo y a Pansy de vez en cuando. No lo entenderían, no realmente, pero eran los más cercanos a eso. La sala común estaba vacía. En ausencia de Umbridge, la gente había vuelto a deambular por los pasillos. La libertad sería de corta duración, estaba seguro. No mucha gente hablaba de Umbridge, ella había desaparecido en el ministerio sin previo aviso o nota. Ella estaba planeando algo, ya a él le preocupaba qué otras repercusiones podría traer. Los aurores parecían ser solo el comienzo, y Harry comenzó a preguntarse cuándo el universo dejaría de castigarlo por sus acciones. Apenas registró comer en el gran comedor antes de irse, dirigiéndose hacia la habitación. Era sábado y sin nada más que hacer, entrenar con las simulaciones era la mejor distracción que podía pensar en tan poco tiempo. Pero antes de que pudiera siquiera comenzar a subir las escaleras hacia el 7º piso, su brazo fue arrebatado por una mano flotante que rápidamente tiró de él. ¿Pensamiento? Preguntó, confundido, cuando fue forzado a ponerse la capa de invisibilidad y vio a su atacante. ¿Qué carajo? Cállate, ella lo silenció, mirando alrededor del pasillo, como si buscara a alguien. Snape quiere vernos. Podría haber enviado una nota. Y podrías haber evitado matar a Montague, pero aquí estamos. Una sensación de entumecimiento se extendió por su pecho. Tanto por estar de mi lado. Pansy se volvió hacia él con frialdad. Eso no significa que no esté enojado. No dijeron una palabra mientras atravesaban el castillo, terminando en un salón de clases abandonado cerca de la oficina de Snape, donde los otros 4 ya estaban esperando adentro. Ahí está, dijo Blaise inexpresivo, sin siquiera molestarse en mirarlo cuando comenzó a aplaudir. El asesino número 1 de Hogwarts. Los aplausos resonaron en el aula vacía, ahogados por las palabras de Granger dentro de su cabeza mientras todos lo miraban. Eres un monstruo.
Draco estaba en la esquina opuesta de la habitación, sentado encima de un escritorio con los pies en la silla de al lado, manteniendo la mayor distancia posible con los demás. Su ropa estaba impecable y cada cabello en su lugar, pero la mirada en sus ojos traicionaba su miedo. «Eres un monstruo». Daphne se paseaba detrás del escritorio del profesor, usándolo como un escudo entre ella y el resto de ellos. Si bien se veía mucho mejor que durante las semanas anteriores bajo las amenazas de Montague, todavía estaba inquieta con ojos paranoicos, completamente diferente a su personaje. «Eres un monstruo». Blaise estaba en el centro de la habitación, círculos morados adornaban sus ojos mientras miraba a Harry con evidente desdén. Lo único que le impedía alcanzar su varita o intentar algo más que comentarios rencorosos era el temor que el nombre de Harry tenía en estos días dentro de la casa. En especial a alguien que fue testigo del hecho. «Monstruo». Theo estaba de espaldas a todos ellos, inmóvil mientras miraba las cicatrices blancas que la pizarra tenía de sus usuarios anteriores. Harry no se había perdido la forma en que Theo lo había estado mirando durante los últimos días, el disgusto, la aprensión y el miedo rivalizaban incluso con los del mismo Vernon. «Monstruo». Harry se alejó de todos ellos, tomando asiento en la esquina vacía más cercana antes de empujar sus piernas sobre el escritorio. «¿Qué?». Blaise siguió adelante, abriéndose camino hacia él. Sin respuestas sarcásticas. Sin amenazas. «Zabini, cállate y siéntate». Pansy dijo exasperada. «¿Defender a tu novio otra vez?». Blaise resopló. Diría que no fue capaz de defenderse por sí mismo, pero, de nuevo, lo vi asesinar a un estudiante de la manera más horrible posible sin ningún remordimiento, así que todos sabemos que eso no es cierto. «Entonces sería más cauteloso, si fuera tú», susurró Harry con frialdad, sucumbiendo a su ira. «Porque en este momento, me siento lejos de ser generoso». «Ahí está», dijo el chico con oscura satisfacción. «Solo se necesitan unas pocas palabras clave para resaltar tu verdadero yo, ¿no es así? Ese asesino despiadado que todos conocemos y amamos». El corazón de Harry se aceleró cuando ese familiar sentimiento de ira se apoderó de él, la forma en que su pecho se contrajo, su cabeza se sentía como si estuviera siendo empujada contra sí misma. Su mano temblaba, la necesidad de alcanzar su varita, golpear, lastimar, matar. «Monstruo». La puerta del salón de clases de repente se estrelló contra la pared, sacando a Harry de su trance mientras sentía que la ira se disipaba lentamente. Una ola de vergüenza fluyó a través de él. ¿Por qué era tan fácil ponerlo nervioso? Presionar los botones correctos y hacerlo ver rojo mientras su cerebro estaba desconectado de su cuerpo. Snape miró al grupo, obteniendo una idea de la situación, antes de cerrar la puerta con fuerza y lanzar una serie de hechizos desconocidos en la puerta. «No han pasado 4 días desde tu primer asesinato y ya estás ansioso por cometer otro, ¿verdad, Potter?». Él arrastró las palabras con repugnancia. «Confía en mí cuando te digo, con mucho gusto te enviaría a Azkaban si ese fuera el caso. No importa cuántos favores me prometan, no moveré un dedo para salvarte en otro momento». Harry cerró los ojos, empujando hacia abajo las numerosas réplicas que volaron a su mente mientras agarraba la silla. «Cassius Warrington saldrá de la enfermería esta tarde». Snape dijo abruptamente mientras terminaba su trabajo en la puerta y alrededor de la habitación. «Hace 2 días, me tomé la libertad de explicarle los hechos recientes, y él no los tomó bien. Cuando le dije que fue Davis quien asesinó a su amigo, estaba claro que no me creía. Tu nombre, Potter, surgió en la conversación.
Estoy seguro de que sabes que Warrington está lejos de ser el único Slytherin que cree legítimamente que estuviste involucrado en eso. Sí. Todos ustedes serán objetivos de personas como Warrington o cualquier otro individuo que pueda verse tentado a aprovechar el clima actual. Perfecto, otra cosa por la que agradecerte, Harry. Blaise dijo bruscamente. ¿Los 6 de nosotros? Preguntó Daphne rápidamente. ¿No sería solo Potter? Tal vez no T. Parkinson, puedo ver, pero los 3 no son exactamente amigos, especialmente porque hemos mantenido nuestra distancia desde que todo sucedió. La gente se da cuenta de los detalles. Mientras que la mayoría de sus compañeros idiotas se centran en el juicio de Travis y el asesinato de Montague, algunas personas se han centrado en Potter y, en gran medida, en muchos de ustedes. Esas personas resultan ser sus enemigos. ¿Y por qué tenemos que lidiar con esa mierda? Preguntó Blaise desesperadamente. ¿No puedes simplemente lidiar con ellos? Hacer que no hagan una mierda. Cuida tu lengua, Zabini. No me importa que me hablen de esa manera. Snape espetó fríamente. En cuanto a su sugerencia, tengo un negocio mucho más importante que centrarme en el drama adolescente. Si bien puede haber quienes busquen venganza, creo que Potter se ha mostrado lo suficientemente hábil como para participar en cualquier confrontación potencial. Además, dudo mucho que alguien más podría intentar otro asesinato dentro de los terrenos de Hogwarts en el corto plazo, especialmente dado lo que sea que Umbridge esté haciendo en el ministerio. Trabajen juntos, y si hay algún intento contra alguno de ustedes, solo asegúrese de que Potter no asesine a otra persona. No es nuestro trabajo cuidar a Potter, esto es ahora. Snape interrumpió. Manténlo bajo control y trata de evitar que cualquier conflicto se intensifique de ahora en adelante. Descartado. Pero, despedido. Blaise se enfureció pero se mordió la lengua, dándose la vuelta apresuradamente y saliendo furioso de la habitación. Potter, Parkinson, Not. Ustedes 3 quédense atrás. Snape los llamó cuando estaban a medio camino de la habitación. Draco y Daphne dudaron antes de irse rápidamente, cerrando la puerta detrás de ellos. Hay otra razón para esta reunión, y aunque solo te concierne a ti, Potter, pensé que era mejor que tus amigos estuvieran al tanto. ¿Al tanto de qué? El director está al tanto de los verdaderos eventos de esa noche. ¿Qué? Los 3 estudiantes gritaron simultáneamente. Silencio. Snape espetó, deteniendo inmediatamente sus sonidos de indignación. Mentirle a Albus Dumbledore es solo un poco más fácil que enseñarle a un muggle a usar una varita. La mejor manera de sacarlo de la ecuación era exigir un voto inquebrantable de secreto antes de confesar la verdad de las acciones de Potter. Esa es la única razón por qué todavía estás aquí y no a mitad de camino hacia Azkaban. Si ustedes 2 hicieron un voto inquebrantable, ¿no significa eso que está neutralizado? Preguntó Pansy. Él no puede hacer nada para exponer a Potter. Ciertamente, pero el voto solo cubría los eventos de Halloween. Dumbledore no está complacido en absoluto. Al contrario, ha convertido en una de sus principales misiones evitar que hagas algo para lastimar a alguien más nunca más. Está vigilando sobre ti, y me ha prohibido tener cualquier contacto contigo fuera de las clases, de ahí el secreto de esta reunión. Entonces, ¿no más lecciones de oclumancia? Snape levantó una ceja hacia él, mirándolo como un insecto asqueroso que saltó sobre su túnica. No, solo significa que tendremos que tener más cuidado con ellos. ¿Puedo prestarle mi capa?, ofreció Pansy. Una solución aceptable, servirá. Entonces, ¿qué significa esto sobre mí?
¿Qué hará Dumbledore? Con toda honestidad, no tengo ni idea. Pero debes saber esto, Albus Dumbledore no es una persona que quieras como tu enemigo. Mantén los ojos abiertos y no pongas un clavo fuera de lugar. No debes hablar por dentro. Cualquier clase a menos que te hablen. Debes ser un estudiante ejemplar. No te atrevas a pensar siquiera en golpear la oreja de un compañero de clase. De lo contrario, Dumbledore se aferrará a lo que sea que hagas, sin importar cuán pequeño sea, para clavarlo en sus garras. En tu vida. No le des la oportunidad. ¿Y qué? Ahora tengo a Warrington y más de estos imbéciles queriendo matarme y ni siquiera puedo defenderme. Por una vez en tu miserable vida, usa tu diminuto cerebro, Potter. Snape siseó. Hay otras formas de defenderte sin matar a tus enemigos. Eres un Slytherin, por el amor de Dios. Actúa como tal. Nos aseguraremos de que no haga nada estúpido. Pansy dijo, mirando deliberadamente a Theo, quien simplemente asintió aturdido. Será mejor. Nubla tus movimientos, la gente te estará observando. No solo Umbridge. Warrington y Dumbledore son solo las personas que sabemos que tienen interés en ti. Después de tus acciones, has ganado la atención que te advertí que buscaras. Sí, señor. Harry gruñó. Nos has arrastrado a todos a tu lío, Potter. Snape se burló. Al menos ten la decencia de tratar de limpiarlo tú mismo. Sin esperar una respuesta, el profesor pasó junto al trío. Quédese aquí por unos minutos antes de irse. Señorita Parkinson, dele a Potter su capa cuando se vaya, y diríjase directamente a la sala común. Pansy estuvo de acuerdo verbalmente con Snape justo antes de que abriera la puerta y salió con un portazo que llenó el silencio dentro de la habitación. Uf, esto es un desastre. Pansy suspiró, arrojándose en la silla más cercana. ¿Un desastre? Theo graznó, hablando por primera vez. Un desastre. Harry asesina a alguien, y nosotros ayudamos a encubrirlo, y es solo un desastre. ¿Qué te pasa? Pansy preguntó con dureza. Estuviste allí, todos estuvimos de acuerdo en todo lo que hicimos. Sí, pero Montague no estaba muerto en ese entonces, ¿o sí? El chico se giró hacia Harry y la expresión de su rostro casi lo hizo temblar. ¿Asesinaste a Montague, Harry? Él está muerto, y ni siquiera pareces arrepentido, o incluso nervioso. Harry tropezó con las palabras antes de gritar. No fue mi intención. No fue tu intención. Lo mataste. Demonios, matamos a Tracey enviándola a Azkaban. ¿Es por eso que has estado tan enojado estos últimos días? Montague era un psicópata que muy probablemente habría ido a torturar, violar y matar a innumerables personas tan pronto como la guerra realmente comenzó, y Tracey drogó a Harry y fue un participante voluntario en el plan de Montague. ¿Y tú sientes arrepentimiento? ¿Remordimiento? ¿Lástima? ¿Realmente no sienten nada por esto? ¿Algo? Básicamente acabamos de matar a 2 personas, porque los ayudamos a encubrirlo, y ustedes 2 no sienten nada. ¿Cómo pueden dormir así? ¿Cómo pueden vivir con ustedes mismos? Sabiendo que no eres mejor que nuestro par, Theo se detuvo abruptamente. ¿Que cualquier otro psicópata asesino? Pansy miró a Theo con los ojos en blanco, pero no dijo nada. El silencio llenó la habitación mientras Theo miraba entre los dos. Hicimos lo que teníamos que hacer, forzó. Pero eso no significa que simplemente pueda aceptarlo. No creo que alguna vez me sienta bien con eso. Ni siquiera sé si puedo mirarlos a ustedes 2 después de todo.
cuando una de las pocas personas que consideraba su amigo se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más, un agujero en su pecho comenzó a carcomerlo. Cambiará, dijo Pansy en un tono aburrido. Ya sabes cómo es, cómo ha estado después del verano anterior a la tercera. Es demasiado blando para su propio bien. Harry se encogió de hombros sin comprometerse, mirando al suelo, mientras se quedaba con su último amigo dentro de todo el castillo. El Gran Salón 5 de noviembre de 1995, 8:30 p.m. Era una tarde tranquila dentro del gran comedor cuando los estudiantes terminaron su última cena antes de que comenzara la semana y se reanudaran las clases. Todos habían agotado cualquier posible tema de conversación sobre el asesinato de Montague y el juicio de Davis, dejando que los acontecimientos se asentaran por completo en sus mentes. Ocasionalmente, tendrías a algún Hufflepuff al azar que nunca habló fuera de su grupo de amigos tejones expresando su profundo dolor por la muerte de Montague y su influencia en su vida, algún Ravenclaw expresando cómo sabían que la falta de seguridad en el castillo conduciría a una tragedia como esto, y cómo habían pasado todos sus años educativos tratando de evitar tal cosa. Y ahí estaba él pensando que se suponía que los Slytherin eran los falsos. Harry estaba sentado al lado de Pansy cerca del centro de la mesa, separados a ambos lados de sus compañeros de casa. Theo no les había hablado desde su conversación después de la reunión con Snape, ni siquiera se había girado para mirarlos. Había tratado de sacarlo de su mente, olvidar que alguna vez había sido su amigo. Solía ser fácil, pero ahora estaba demostrando ser excepcionalmente difícil, incluso imposible. Aunque Pansy parecía segura de que aceptaría, él no compartía sus puntos de vista. Los otros tres también habían mantenido su distancia. Blaise nunca dejaba de mirarlo en cualquier oportunidad que tenía, a veces incluso lo atrapaba haciéndolo mientras no estaba prestando atención. Draco era similar, pero en lugar de ira, era miedo reflejado en su rostro. No habían hablado sobre lo que había sucedido esa noche, lo cerca que realmente estaba Draco de ser elegido en lugar de Davis. Harry había querido hacerlo, Dios sabe que ansiaba hacerlo, pero habría sido una decisión equivocada. Quizás, con el tiempo, creería eso más que ahora mismo. Y Daphne, aunque se veía mejor cada día, siguió mirándolo pensativa durante todo el día, sus ojos analizando cada centímetro de él. No le tomaría más de unas pocas semanas volver a ser algo parecido a su antiguo yo, lo que significaba que, independientemente de lo que hayan compartido esa noche, ni un poco. Las palabras de Snape y Montague en los últimos días no habían salido de su mente. Ambos se habían burlado de él por su estupidez, por lo fácil que era subirlo, por evitar que pensara bien las cosas cuando alguien a quien odiaba, alguien como ellos, estaba involucrado. Si eso no fuera lo suficientemente malo, ahora estaba siendo cuidado por sus amigos y cómplices, como si no fuera más que un niño quejoso. Como un Malfoy de pelo negro. Siempre había humillado al chico por eso, siempre sintió que era mucho mejor, mucho más maduro y astuto que él, pero los últimos días habían resultado diferentes. Desde la noche en que le había hablado de oclumancia, Pansy le había dicho que debería empezar a meditar antes de sus sesiones con Snape. La meditación, aunque no era realmente parte de la oclumancia, servía para despejar la mente y prepararlo para el proceso que tendría que soportar. Se había olvidado de hacerlo hasta anoche. La idea le parecía absurda, una pérdida de tiempo. Pero las pesadillas habían empeorado con el paso de los días, los fantasmas susurrantes en su cabeza se hicieron más fuertes.
Sus esfuerzos por concentrarse en la práctica o la lectura para evitarlos habían resultado en vano, y sin nada más que intentar, cerró las cortinas alrededor de su cama, cerró los ojos y lo intentó. No es que funcionara. Tratar de meditar significaba verse obligado a enfrentar todas las acusaciones dentro de él, y eso no era algo para lo que estaba preparado. Era lo último que quería hacer. Entonces, después de 2 minutos, finalmente agarró la radio compacta que había comprado en el Callejón Diagon hace 2 años, la colocó debajo de su almohada y se durmió concentrándose en la letra de cualquier estúpida canción romántica que estuviera sonando en ese momento. Las 2 personas que más odiaba se habían burlado de él y de su temperamento, y aunque la meditación podría ser algo que pudiera ayudar a controlar eso, tendría que encontrar otras formas de hacerlo. Después de su experiencia con eso, contar hasta 30 no parecía tan malo. Harry dejó caer el tenedor que había estado jugando entre sus dedos. No había estado de humor para comer desde esa noche, no había logrado obligarse a sí mismo a comer una comida completa. ¿Qué hay con vos? Pansy preguntó con desdén. Exámenes, dijo secamente Harry, moviéndose para ponerse de pie cuando, abruptamente, las puertas del gran comedor se abrieron ruidosamente, con un grupo de media docena de personas paseando adentro lideradas por una figura vestida con una túnica rosa brillante. Filch, gritó pomposamente, llevando una pila de papeles en la mano. Si pudiera, por favor, cuelgue esto con los otros afuera. Sí, señora, asintió amargamente el cuidador gruñón, acercándose a ella. Dolores, dijo Dumbledore con calma. Desearía que me hubieras informado que traerías invitados contigo. Sin embargo, mientras hablaba, los bordes de la mesa principal se expandieron verticalmente, con 3 sillas a cada lado apareciendo. Son más que bienvenidos a unirse a nosotros. Gracias por el gesto, Albus, pero eso no será necesario, dijo con una dulce sonrisa que hizo que todos los estudiantes prestaran atención embelesados con temor. Los tacones de Umbridge resonaron contra el suelo de piedra mientras se dirigía deliberadamente hacia el frente del gran comedor. Se paró detrás de Lowell Lecturne, pasó sus manos sobre las alas doradas, como si disfrutara del momento, antes de mirar hacia ellos. Niños, desde sus inicios, Hogwarts ha sido el principal instituto de magia en todo el mundo. Ha establecido el estándar que ha seguido el mundo mágico y ha sido un pilar de la comunidad, siendo el lugar donde muchas brujas prestigiosas y reconocidas en todo el mundo. Y magos a lo largo de los siglos. Desafortunadamente, en las últimas décadas, Hogwarts ha perdido el rumbo. En la búsqueda del conocimiento, la visión y los ideales centrales que definieron los cimientos de la escuela. A los niños se les enseña magia peligrosa y potencialmente criminal sin ser instruidos. Al usarlo de manera responsable. La magia que solía estar reservada exclusivamente a los aurores, que solía ser impensable para ser enseñada a un civil común, y mucho menos a los estudiantes, ahora se usa para atacar a los niños, para asesinarlos antes de que siquiera tengan la oportunidad de completar su educación. La voz de Umbridge se quebró y se detuvo, apartando la mirada de los estudiantes en lo que parecía vergüenza y arrepentimiento genuinos. Los trágicos eventos de la semana anterior me han sacudido a mí, al ministerio y a todas sus familias. Algo así nunca debería haber sucedido, y sucederá. Nunca vuelva a pasar las cosas en Hogwarts, están mucho peor de lo que temía, es hora de tomar medidas inmediatas. Durante los últimos días, he trabajado incesantemente junto a Cornelius y hemos acordado 47 nuevos decretos educativos que se hicieron con toda la intención de evitar cualquier otra tragedia.
Todos serán ahorcados con los demás mañana por la mañana. Entre estos se encuentran la instalación de retratos de seguridad en todo el castillo, excepto en los dormitorios y dentro de los baños, nuevos deberes para los jefes de casa que implican informes escritos directamente al Alto Inquisidor, y el cambio de currículo, personal y actividades en todas las clases sin supervisión. Lo cual, me lleva a lo siguiente. Agarrando un pequeño trozo de pergamino, Umbridge se dio la vuelta para mirar a la mesa principal y se aclaró la garganta. Profesores Vector, Sprout, Trelawney, Flitwick, Burbage y Madame Pomfrey, ¿podrían ponerse de pie? Al instante, surgieron murmullos de las 4 mesas de la casa cuando los 6 maestros mencionados se pusieron de pie, con Flitwick de pie en su silla. Como estoy seguro de que sabe, durante el último mes, observé varias de sus clases con la intención de juzgar sus habilidades como miembro del personal, así como el material que se está enseñando. Me entristece decir que sus clases no viene a la par con el estándar del ministerio. Sprout, Pomfrey y Flitwick parecían indignados por las palabras, emitiendo sonidos de protesta que Umbridge ignoró mientras continuaba. Profesor Vector, el material que enseña en cada año respectivo está muy por encima de los mandatos ministeriales que deben seguirse. Profesora Trelawney, usted no tiene control sobre sus alumnos ni nada valioso que enseñe en su clase. Profesor Flitwick, evita activamente el ministerio libros que fueron asignados a los maestros a principios de año. Profesor Burbage, su plan de estudios muggles está muy por detrás de la cultura y los avances de la actualidad. Profesora Sprout, no sigue el protocolo del ministerio cuando trata con las plantas mágicas, mostrando un nivel de falta de profesionalismo impropio de un maestro de esta institución. Señora Pomfrey, con este incidente más reciente, está claro que no está equipada para cuidar de nuestros estudiantes. Con cada palabra, los sonidos de protesta de los 6 miembros del personal se hicieron más fuertes, creando una conmoción ya que los estudiantes estaban igualmente indignados, siendo Ravenclaw y Hufflepuff los más ruidosos de todos. Esto es una mierda. ¿Cómo va a detener esto otro ataque? No puedes hacer esto. Ve a meter esos decretos en tu silencio. Espetó Umbridge, lanzando brillantes chispas rojas al cielo que crujieron contra el techo encantado, creando un fuerte trueno que aturdió a todos los estudiantes. Con un silencio ensordecedor, Umbridge se giró hacia Dumbledore. El decreto educativo N200 me da plena autoridad sobre estas decisiones, Albus. De hecho, dijo Dumbledore, levantando un trozo de pergamino. Cornelius me llamó hoy más temprano para informarme de esto. Esperaba que no hicieras algo drástico, pero parece que no pierdes ni un segundo. Muy bien, respondió ella pomposamente. Las cosas dentro del castillo deben cambiar. Espero que, a su debido tiempo, veas que esto es lo que los niños necesitan para que puedan tener un futuro, a diferencia del joven señor Montague. Después de los eventos de la semana pasada, seguramente debes ver la razón. Los pasos para evitar otra tragedia como la de la semana pasada son esenciales, Dolores, dijo genuinamente. Pero no estos, y no así. En el momento en que oprimes la libertad por el control, no te vuelves mejor que Grindelwald o Voldemort. Ahí es donde no estamos de acuerdo. Umbridge dijo con firmeza. Es una vez que permites la libertad total, ignorando las reglas y regulaciones vigentes, que fomentas un entorno que crea un señor oscuro. Se volvió hacia los otros profesores. Cuando llegué a Hogwarts, deseaba evitar cosas desagradables como esta. Desafortunadamente, los acontecimientos recientes no me dan otra opción.
Tienes hasta mañana por la noche para dejar el castillo antes de que llame a los aurores para que te acompañen personalmente, por favor, no puedes hacer esto. Hogwarts es mi hogar. No tengo a dónde ir, por favor, niños, interrumpió Umbridge a Sprout, Trelawney y Burbage, señalando a las 6 personas que estaban de pie en la entrada del gran comedor. Estos 6 nuevos magos y brujas respetables serán sus nuevos instructores para las materias respectivas. Los conocerá durante sus lecciones a medida que avanza la semana. Termine sus cenas antes de irse a la cama, tiene mucho que ponerse al día durante estos próximos días. Con eso, se alejó del podio y se dirigió directamente a los maestros antes de irse del gran comedor con ellos. La mesa principal parecía estar atónita, pero las 4 mesas estallaron en un motín, con algunos estudiantes de Ravenclaw y Hufflepuff saltando de sus asientos y corriendo hacia sus jefes de casa. Los ojos de Harry se dirigieron rápidamente a la mesa de Gryffindor, donde se encontraron con la mirada fría de Granger desde el otro lado del pasillo. No se necesitaron palabras para que él entendiera la culpa que ella le estaba echando. A diferencia de la última vez, él estaba listo, se burló de ella antes de volverse hacia Pansy. Ella acaba de despedir a la mitad del personal y todavía no ha hecho ningún movimiento con Dumbledore, comentó distraídamente. No tengo muchas ganas de ver lo que hará una vez que obtenga su puesto. ¿Crees que lo hará? Por favor, Pansy puso los ojos en blanco. Con lo mal que se han puesto las cosas para Dumbledore en los últimos 5 meses, no puedo pensar que le queden más de 3 meses antes de que lo echen. No importa cuán inteligente y poderoso sea Dumbledore como mago, no hay cantidad de la magia alguna vez será capaz de vencer a la buena vieja influencia política. Las palabras se hundieron en Harry mientras miraba en silencio a la mesa principal. Dumbledore se había levantado y estaba tranquilizando a la profesora Trelawney, así como a algunos de los otros profesores que no reconoció. Las cosas estaban a punto de ponerse mucho más difíciles que antes, necesitaba una manera de llegar a la sala de los menesteres sin ser visto por todos los nuevos retratos de Umbridge. Posiblemente sería la única habitación donde podría practicar magia libremente, y un montón de nuevos estudiantes vendrían en masa a Granger y Longbottom para unirse. Hoy, Pansy, dijo, una sonrisa arrastrándose por su rostro. ¿Sí? ¿Te gustaría joder con los Gryffindors? La chica se detuvo a medio morder, girándose hacia él con una mirada escéptica. ¿Tienes un plan? Harry ya no pudo reprimir su sonrisa. Corredor del 7º piso 6 de noviembre de 1995, 17:15. ¿De verdad tenías que insistir en venir? Harry preguntó molesto mientras luchaba por caminar dentro de los límites de la capa. ¿Podrías haber esperado con los demás? Después de todo lo que he hecho por ti, creo que merezco ser tratado como algo más que los demás. ¿Por qué? ¿Solo porque los convenciste de aceptar esto? Estaba pensando más en asegurarme de que no termines siendo el compañero de besos de un dementor, le susurró ella. Pero sí, eso también cuenta. Está aquí, dijo, deteniéndose frente a la entrada. No hay nada aquí. Harry le frunció el ceño. Solo espera, ¿puedes? Además, trata de seguir el ritmo. Sigue el ritmo de, Ella chilló cuando él la agarró del brazo y tiró de ella con él. ¿Qué estás haciendo? Estimulación. ¿Qué? Callarse la boca. Puaj. Solo una vez que Pansy guardó silencio, pudo concentrarse en la sala que había diseñado para las reuniones del fiscal de distrito, aunque se aseguró de ampliarla ya que habría muchas más personas uniéndose a ellos hoy. Muy pronto, la puerta se materializó y Pansy se quedó mirándola con asombro.
Guárdalo y entra, no tenemos mucho tiempo. No dije nada. Ella se defendió. No tenías que hacerlo. Una vez que estuvieron adentro, Pansy comenzó a mirar con los ojos muy abiertos a través de la habitación. Estudiándolo con interés, Harry casi podía ver las 100 ideas que destellaban detrás de sus ojos mientras pensaba en todas las posibilidades con las limitaciones de la habitación. Sin nada más que hacer, comenzó a concentrarse en manifestar la puerta dentro del dormitorio de Ravenclaw de quinto año, donde se reunían todos los chicos de Ravenclaw. Así que puedes hacer de esta habitación algo. Bastante. ¿Y lo has estado usando, para duelo? Harry se detuvo, perdiendo su enfoque. ¿Tu punto? Tienes magia a un nivel como ningún otro, y la usas para practicar hechizos. Nos salvó la vida, ¿no? Bueno, sí, pero aún así. Parece un poco decepcionante. La vida suele ser así. ¿Ahora podrías callarte un segundo? ¿Cómo se abre esta habitación?, preguntó ella, ignorándolo por completo. Harry suspiró, concentrándose por completo en Pansy. Había repasado esta decisión desde lo que sucedió en Halloween. Theo y Pansy ciertamente habían demostrado ser personas en las que podía confiar, independientemente de lo que Theo pudiera estar sintiendo. Todavía esperaba que el chico viniera, y dada la forma en que Pansy logró convencerlo de que viniera hoy, no creía que fuera completamente imposible. Solo deseaba que sucediera pronto. Si había dos personas en las que podía confiar, eran Pansy y Theo y, sin embargo, obligarse a sí mismo a tomar esta decisión era más difícil de lo que había pensado. Ven aquí, te enseñaré, dijo antes de que pudiera arrepentirse. Pansy sonrió con aire de suficiencia, complácida consigo misma, de una manera que hizo que Harry se sintiera repentinamente nervioso. Bueno, está bien. Solo quédate aquí e imagina los dormitorios de Ravenclaw. ¿Cómo puedo imaginar algo que ni siquiera he visto? Toma. Harry metió la mano en el bolsillo de su túnica y sacó las fotos que Granger le había dado cuando comenzaron esta cruzada. Imagina esto en tu mente, con todo detalle. ¿Lo tienes claro en tu mente? Sí, respondió ella después de un par de segundos. Bien. Ahora, vas a caminar de un lado a otro mientras continúas imaginando esa habitación. Después de la tercera vez, la puerta debería aparecer y tendremos acceso al dormitorio de Ravenclaw. ¿Así? Ya que estamos adentro, sí. Pero solo puedes acceder a esta habitación desde el corredor del séptimo piso en el que acabamos de entrar. No es como si pudieras abrirlo desde todas las paredes dentro del castillo. Eso es inconveniente. Se encogió de hombros. Te acostumbras. No sería tan tedioso sin los decretos de Umbridge. ¿Y cualquiera puede acceder a él? No, bueno, sí. Antes que yo, sí, cualquiera podía acceder a él. Pero la habitación se ha encariñado conmigo desde que fui su único ocupante durante 2 años, y solía venir aquí todos los días. Así que ahora solo yo y personas que considero confiables, que son tú y Theo, en este momento. ¿A mí?, preguntó Pansy, una sonrisa irónica cruzando su rostro. No dejes que se te suba a la cabeza, advirtió Harry, ya lamentando haber dicho eso. Por supuesto que no. Ella sonrió. Solo cállate y revisa las 6 fotos que te di mientras arreglo la habitación. Por supuesto que lo haré, amigo. No dije amigo. No tenías que hacerlo, cantó ella. Puaj. Harry puso los ojos en blanco, considerando golpear su cabeza contra la pared. Muy pronto, la sala comenzó a llenarse con más y más personas. Mientras tanto, Harry comenzó a configurar su lado de la habitación, agregando maniquíes, pizarras y objetivos.
Granger y los demás convocarían sus libros y las cosas con las que entrenaban. Harry no estaba de humor para cederles ni una pulgada. Consideró alienar a todos los Gryffindors. Ciertamente tenía el poder ahora que no podías caminar 10 pasos sin encontrarte con uno de los retratos enmarcados de color púrpura de Umbridge con gatos maullando mirando fijamente. Pero, ¿cuál sería el punto de jugar con los Gryffindors si no estuvieran aquí para darle la satisfacción? Granger debe haber estado ocupada recientemente, especialmente desde el anuncio de Umbridge anoche. Harry contó 10 Ravenclaws nuevos y 4 Hufflepuffs nuevos, aunque Pansy todavía no había abierto la puerta de los dormitorios de las chicas. Deben tener personas dentro de cada casa para correr la voz y entregar los contratos. Loney probablemente por las garras, se había estado pegando a Longbottom últimamente. Chang también. Él no extrañaría que Granger usara su claro enamoramiento con el niño que vivió para hacer su trabajo sucio. De los Hufflepuffs no tenía ni idea, tal vez Macmillan, ya que el chico estaba constantemente tratando de llamar la atención de Granger dentro del salón de clases. Siempre había sido un laméculos engreído. Cualquier noción de Macmillan escapó rápidamente de su mente cuando una ráfaga de cabello rubio cruzó su vista. Sintió un tirón en su brazo y se dejó apartar de la multitud reunida mientras se dejaba llenar por el olor reconocible de Susan. Había pasado casi una semana desde que hablaron. Se sentía como si hubiera sido una vida completamente diferente. Habían pasado tantas cosas y por todo ello, ella había estado completamente ausente de sus pensamientos hasta ese momento. De repente, sintió como si la habitación se hiciera más pequeña, sintió la urgencia de alejarse, salir de la habitación y regresar a su dormitorio. No podía manejar otra situación como la de Granger, no ahora, no en el corto plazo. ¿Dónde has estado? Ella le susurró tan pronto como estuvieron fuera del alcance del oído de todos los demás. He estado tratando de llamar tu atención durante los últimos 5 días, y todo lo que has hecho es ignorarme. Y, sé que fuiste tú, Harry. Susan dijo con fuerza, interrumpiendo cualquier cosa que pudiera haber dicho. Había aprensión en sus ojos, podía sentir la vacilación prácticamente vibrando en ella. Sé que tú, mataste a Montague, sé que fuiste tú quien atacó a los estudiantes. Yo, lo intentó de nuevo, pero ¿qué podía decir? Sí, lo maté, los ataqué, incluso me aseguré de que Tracey tomara mi lugar en lugar de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Cuéntame, espetó ella, suplicante. Por favor, dime que fueron ellos o tú. Dime que tuviste que hacerlo. Dime que no tuviste nada que ver con que Tracey fuera incriminada por esto. Y ahí estaba. Susan acababa de darle lo que necesitaba, ella le dio la respuesta. La manera de hacer las cosas mejor. La manera de evitar otra escena como la de Granger. Él podría decirle que lo atacaron, que él se defendió, que Davis lo ayudó y fue quien se fue por la borda y usó el cuchillo en Montague. Quien mató a Montague. Que les habían dicho todo a los Aurores. Pero no pudo lograr que su boca se abriera. Susan era diferente a todos los demás. Ella no era como Hermione, que en su mayoría hablaba con él sobre asuntos del día y charlas triviales sin sentido. Durante el último mes, había llegado a considerarla su confidente, la persona con la que más disfrutaba estar en las sesiones del fiscal de distrito. El co-líder de su propia pequeña facción. Ella había sido comprensiva, incluso ahora, después de todo, juguetona, alguien con quien le gustaba estar cerca. Ni siquiera había dudado en advertirle sobre Montague en Halloween. Sabía que ella nunca sería capaz de hacer algo como lo que hicieron Pansy y Theo, pero no podía reprochárselo.
Theo mismo estaba teniendo problemas para ser su amigo después de eso, y Pansy, incluso si no lo demostraba, también había cambiado un poco. Era más cuidadosa con él, se estremecía cada vez que él hacía un movimiento repentino o usaba su varita dentro de la sala común. Pansy no parecía sentir lástima por Montague y Davis, debía estar tan jodida como él, pero definitivamente era más cuidadosa con él y su poder. Todos los Slytherins lo eran. Pero eso no importaba con Susan porque, a veces, disfrutaba más pasar tiempo con ella que con Theo y Pansy. Ella había sido su escape, una forma de evitar sus problemas dentro de Slytherin y con los Gryffindors. Alguien que no parecía querer activamente algo de él en el futuro, sino alguien que simplemente disfrutaba estar cerca de él. Por eso no podía mentirle. Sí, se obligó a decir, las palabras raspando su garganta. Prometo. Ella agarró su brazo, estudiando su rostro atentamente de una manera que le hizo apreciar lo más baja que él, en realidad era. No era algo que hubiera notado antes. Lo juro, no tuve otra opción. Eres un monstruo. Lo ignoró, se obligó a empujarlo hacia abajo. Me tendieron una emboscada, le dijo, las palabras escapando de su boca con facilidad. Me secuestraron, me torturaron. Tenía que hacerlo. Ella lo miró, sus rasgos contraídos en horror y lástima, la vista hizo que el estómago de Harry se retorciera. No tuve elección. ¿Y Tracey? Preguntó temblorosa. Ella estaba con ellos, me atacó. No tenía otra opción, me iban a llevar a Azkaban, no les hubiera importado. Lo juro. Susan parecía en conflicto, renuente. ¿Qué diablos está haciendo aquí? El odioso grito de Weasley los interrumpió cuando el trío dorado se acercó a ellos. Un círculo de estudiantes comenzó a rodearlos ya que se habían ganado toda la atención de la sala, y Harry hizo todo lo posible para centrar su mente en el trío en lugar de en Susan. Había repasado su plan toda la noche con Pansy, ella incluso lo había obligado a practicar, para mantener su temperamento bajo control, lo que significaba hablar lo menos posible. Sus ojos encontraron rápidamente los de Parkinson, e intercambiaron un rápido asentimiento antes de que ella se pusiera a trabajar con la puerta. ¿Cuál diablos es tu problema, Weasley? Terry Bot escupió, colocándose entre el trío y Harry y Susan. Fuera de nuestro camino, Bot, gruñó Longbottom mientras apartaba al chico de un empujón. Pero el chico rápidamente lo empujó hacia atrás, y en un frenético movimiento, Weasley y Longbottom sacaron sus varitas. Sin embargo, no fueron los únicos, Susan y Terry ya tenían el suyo en sus manos. Expelliarmus Duo. Las varitas de Longbottom y Weasley inmediatamente salieron volando de sus manos, volando fácilmente hacia Harry, quien había sido más rápido que cualquiera de los cuatro. Se volvió hacia Granger, que no había sacado su varita, pero estaba tratando de matarlo con nada más que su mirada. Harry no pudo resistir el impulso de burlarse de ellos. Pansy le había advertido explícitamente que no lo hiciera, especialmente hoy de todos los días, pero no pudo evitarlo. ¿Alguien más siente la necesidad de levantar sus varitas? Vuelve a tu sala común, asesino. Weasley gruñó. Asesino, aborrecía su connotación. Viniendo de personas que estaban allí como Theo y Blaise, lo afectó. Viniendo de gente que había llegado a apreciar su compañía como Bones e incluso Granger de alguna manera, dolía. Pero viniendo de Weasley y Longbottom, alimentó una ira fría que no lo hizo estallar y reaccionar, solo lo incitó a destruirlos de la manera más humillante posible. Y vencer a los Gryffindors en un duelo era demasiado fácil para ser satisfactorio. Esa es una gran acusación, dijo Harry lentamente. Será mejor que tengas alguna prueba de ello.
Granger se mordió el labio, como si evaluara la situación. En sus reuniones anteriores de este año, había estado tan tranquilo y sereno como ahora. No es de extrañar que la pusiera nerviosa, él sabía lo que estaba haciendo en ese entonces. Antes de dejar que Montague lo descarrile. Sabemos que lo hiciste, Potter. Longbottom gruñó. Puedes mentirle a los aurores, pero eso no cambia los hechos. ¿En serio me estás llamando mentiroso, Longbottom? Gritó, dejando escapar parte de su ira. Eres el mentiroso más grande en esta sala. El profeta te ha estado exponiendo desde que hiciste trampa para entrar al torneo, y no ha parado en más de un año. Cada semana hay un nuevo artículo de una de tus mentiras, así que guarda tu gran discurso y cállate. Eso llamó la atención de todos, los murmullos de asentimiento comenzaron a sonar en la habitación, y Harry estaba usando toda su concentración para evitar sonreír. Que Granger descubriera que él siempre era un riesgo para la seguridad, pero si había aprendido algo recientemente, había sido el valor de desacreditar a los testigos, y eso era precisamente lo que acababa de hacer. Granger estaba furiosa, renunciando al pensamiento lógico, justo lo que Harry quería. Neville no hizo trampas para entrar al torneo. Ella habló, caminando hacia él y sin detenerse hasta que estuvo a solo medio pie de distancia de su rostro. Él no mintió sobre nada. Así que el cáliz mágicamente eligió a Longbottom. Harry resopló. Diablos, eso sería más creíble que el regreso de Voldemort. Olvida que es imposible regresar de la muerte, ¿quieres decirnos que Longbottom sobrevivió a un duelo contra él? ¿El señor oscuro más peligroso y poderoso de todos los tiempos? Acabo de desarmarlo. Sin sudar. Tiró las dos varitas al suelo para enfatizar su punto. Y yo mismo, no me gustaría ser calumniado por ustedes tres, o cualquiera de los Gryffindors, para el caso. Gritó, viendo las puertas abriéndose desde todo el camino a través de la habitación. Cualquiera de ustedes tres vuelva a usar ese tono conmigo, y obligaré a la sala de los menesteres a echarlos, así que no me tienten. Granger lo fulminó con la mirada, porque no podía hacer nada más. No había necesitado usar la amenaza en todo su tiempo al frente del DA, pero no se había olvidado. Tú y los tuyos pueden practicar en el otro lado de la habitación, cualquiera que quiera practicar conmigo es más que bienvenido. Slytherins. Llamó a los 9 Slytherins que habían entrado en la habitación. Ven conmigo. ¿Qué? Granger chilló, mirando de un lado a otro. ¿Los dejaste aquí? ¿No viste a Pansy en la puerta? Preguntó inocentemente. Estuvimos de acuerdo, nada de Slytherins. ¿Hicimos nosotros? Acordamos antes de que te dejara unirte. Son un riesgo para la seguridad. No, no lo son. Firmaron el pergamino, al igual que todos los demás aquí. No podrán delatar, si eso es lo que quieres decir con riesgo de seguridad. Ya era hora de que hubiera algunas serpientes aquí, dijo Susan de repente, sonriendo a Harry de una manera más tímida que en las semanas anteriores. Estaba empezando a pensar que los Hufflepuffs íbamos a tener que adoptarte en algún momento. Harry soltó una carcajada genuina, más aliviado que nada al darse cuenta de lo que realmente significaban las palabras. Comenzó a alejarse del trío dorado, redondeando a sus estudiantes, mientras Susan lo seguía a su lado. Ni hablar, Bones. Creo que finalmente me está empezando a gustar mi condición de serpiente. Las expresiones impotentes del trío dorado valieron cada nud dentro de su bóveda.